En realidad, esta imagen que puse ahí es un poco, me recordó un poco las emociones que tenemos todas las personas, todos los seres humanos. A veces, bueno, pensando en los colores y cómo hay como diversos niveles, todo el tiempo estamos con nuestras emociones cambiando constantemente. Algunas veces estamos con emociones muy agitadas, en otras ocasiones estamos muy serenos, muy tranquilos. A veces tenemos mucho gozo, a veces tenemos mucha perturbación y dependiendo de cómo estemos todos nosotros en un momento dado, cuando interactuemos entre nosotros podemos causar sufrimiento, pues podemos causar gozo, podemos ser causantes de placer, de amistad, de muchas emociones, pero en gran parte de esos momentos podemos ser causantes o ser recibidores de lo que estén provocando esas emociones en un momento. Entonces podemos ser receptores de cosas que a lo mejor nos afectan o nos hacen sufrir o nos causan daño en diferente grado y también nosotros podemos causar daño y sufrimiento a otros, muchas veces sin que sea nuestra intención y otras veces con intención. Entonces, esa imagen me recuerda un poquito eso. ¿Qué es el perdón? Aquí en esta parte a mí no sé, escuché alguna charla en algún momento, creo que fue con Paramabando, y puso una imagen de cómo el perdón es, bueno, el enojo o el odio o todas las emociones que puedan provenir de aversión son algo que en muchas ocasiones nos puede mantener atados, como un ancla, eh, amarrados, y eso evita nuestro progreso espiritual. Entonces, cuando me estaban preguntando, ¿y qué te parece el título? De La magia del perdón, el regalo. Y yo no contestaba porque la verdad es que no sabía muy bien qué decir, ¿no? ¿Cómo ponerle de título? Tal vez el regalo del perdón es muy buen título, pero lo que creo que pasó por mi mente era un poco como el poder liberador del perdón, ¿no? La capacidad que tiene esta proceso, digamos, de liberarnos y liberar a otros. Entonces, eso es, y en ese sentido puede ser un regalo también, pero no es un regalo tampoco fácil de obsequiar. Todos tenemos, yo creo, en la mente nuestra propia idea de qué es perdonar. Y voy a ser un poquito claro en que aquí vamos a hablar más o menos de una perspectiva budista, ¿verdad? No nos vamos a meter un poco en aspectos psicológicos, que sé que algunos de los que están aquí tienen más preparación en cuanto a psicología, ni vamos a ver un aspecto filosófico o de otro tipo, sino tratar de ver más o menos, muy superficialmente tal vez, ¿verdad? ¿Qué es el perdón? Y un poco alguna definición que podemos armar es qué es un poder o una capacidad. Es algo que todos podemos desarrollar y que todos podemos ofrecer, que todos tenemos esa facultad y que implica transformar muchas veces una relación con otra persona o incluso con nosotros mismos, transformar en confiable una relación con la persona o las personas que cometieron un acto doloroso hacia nosotros. Eh, Aquí específicamente puse personas para ponerles tal vez un rostro, un nombre, una imagen, pero incluso pueden haber situaciones en nuestra vida, ¿no? Circunstancias alrededor nuestro que nos provocan dolor o sufrimiento y que también podemos desarrollar aversión hacia eso. O también hacia nosotros mismos. Este es un poder o una capacidad que tenemos eh, de hacer confiable esa relación hacia nosotros mismos. Esto es importante, por ejemplo, cuando estamos experimentando culpa, ¿no? Que nosotros podemos caer en una situación en la que nosotros mismos nos castigamos por alguna cosa que hicimos
Y entonces, en ese sentido, hay que tratar de recuperar esa confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades de transformarnos. Entonces, ese acto doloroso que cometen con nosotros generalmente nos inflige daño y puede ser de diversa gravedad, ¿verdad? A veces puede ser simplemente de una mirada que sea una mirada desagradable o mala, puede ser alguna, algo que dijimos que fue doloroso o que fue humillante o que fue grosero, o pueden ser cosas más graves como actos de violencia, pueden ser actos que ponen en peligro nuestra integridad, nuestra vida, eh, pues todo lo más valioso que sea para nosotros. Entonces, el perdón en este sentido no significa olvidar, porque a veces a muchos nos enseñan que si de verdad vas a perdonar es porque vas a olvidar lo que pasó y borrón y cuenta nueva. Y eso pues suena muy bonito, pero no es así, ¿no? Y tampoco sería funcional, porque entonces si olvidáramos lo que nos han hecho o las cosas que nos han provocado dolor, pues entonces estaríamos condenados a repetirlas, ¿no? A que vuelvan a ocurrir, a que vuelvan a presentarse o a poner las mismas condiciones para que se estén repitiendo. Entonces, realmente no sería muy conveniente que la persona que hace daño, tal vez nosotros, olvidemos eso, y tampoco que la persona que fue lastimada lo olvide, ¿no? Porque también en esa acción hay ese aprendizaje. Y en ese sentido también es otro aspecto importante del perdón, es decir, que no libera a las personas de las consecuencias que tiene su acción. Es decir, alguien me hizo daño o fui agredido de cualquier forma y tendrá también que asumir las consecuencias de esa acción, ya sean éticas, ya sean sociales, sean legales o kármicas, ¿no? Podemos pensarlo también quienes somos budistas, todas nuestras acciones van a tener muchas consecuencias y el perdonar a esa persona no implica que no va a tener que afrontar esas consecuencias. Perdonar no es algo que hacemos en un momento, ¿no? A veces tal vez sí, pero muchas veces es un proceso, es algo que va a ocurrir poco a poco, es algo que requiere un tiempo. Pero si lo que yo he reflexionado en estos días que he estado revisando este tema, es que lo principal de perdonar es soltar el enojo. Eso es la parte fundamental o básica del perdón. Entonces, no significa que yo le diga a la persona te perdono o que me diga a la persona que me perdona, sino que la persona que sufrió el acto doloroso suelte el enojo, que nosotros soltemos esa emoción que es torpe, que nos está haciendo sufrir, porque la persona que tiene enojo sufre. Ya no sufre nada más por la acción, sino sufres por estar repitiendo tal vez en la mente esa acción que ocurrió. Entonces podamos experimentar enojo, que es algo a lo mejor muy instantáneo o que tiene un momento, ocurre en un momento rápido, pero puede haber aversión, resentimiento, que es cuando se perpetúa en el tiempo el enojo, rencor, despecho, cosas que nos van a poner en la mente muchas otras cosas, tal vez imágenes de crueldad o de venganza, ¿no? Porque pueden surgir muchas otras emociones si esto se perpetúa. Entonces, eso es en lo que puede radicar el perdón. ¿Y por qué cometemos tantas cosas por qué dañamos y nos dañan tanto? Desde una perspectiva somos seres perfectos, pero desde otra somos imperfectos, ¿no? Y somos imperfectos porque nuestras acciones desde la mente, que en el budismo decimos la mente no iluminada, ¿no? La mente que está todavía contaminada,
nuestras acciones muchas veces no tienen una conciencia clara, no actuamos todo el tiempo pensando qué es qué es hábil o qué es torpe, qué es virtuoso. Y entonces causamos sufrimiento a otros, nos equivocamos frecuentemente y otros nos causan sufrimiento. Aquí puse muchos ejemplos tal vez, ¿no? De diferentes grados de sufrimiento, desde infidelidades, un habla ruda, el bullying, que ahora es o es cada vez más señalado, el mentir, el chisme, no sé, hay tantas formas de dañar a las personas y que tal vez para nosotros o para muchos es algo cotidiano o es parte de la vida, ¿no? Así es y así nos relacionamos y es divertido chismear, ¿no? Y hablar y hacer juicios a lo mejor de otras personas y no lo vemos realmente, no somos conscientes de las consecuencias que eso tiene en los demás. Entonces, algo importante para empezar a trabajar en el perdón es reconocer de qué manera las personas somos o podemos ser causantes de sufrimiento con los demás. Porque a veces sufrimiento lo vemos como cosas muy burdas, como cosas muy obvias, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo no causo sufrimiento porque yo no voy golpeando a la gente, ¿no? O porque yo no golpeo a mi pareja o a mis hijos, y ya, yo no causo sufrimiento. Pero cada vez y más, si somos practicantes budistas, podemos tener más conciencia, si somos muy observadores de las muchas formas en que podemos ocasionar sufrimiento a los demás. Y la mente a la que me refiero cuando hablo de una mente contaminada, una mente, vamos a llamarla mundana, una mente que es como la habitual en la que estamos todos, la mayoría de nosotros, es una mente que piensa que tenemos el control de muchas cosas, pero la realidad es que no tenemos el control de lo que nos ocurre en ningún momento. Nosotros no tenemos control en quiénes van a ser nuestros compañeros de trabajo, o la mayoría no tenemos ese control, ¿verdad? No tenemos control de quiénes son nuestros hermanos, cómo son nuestros papás con nosotros, las historias de vida de toda la gente que nos rodea. A veces no tenemos control en las circunstancias en las que nacimos, si nacimos en tal o cual ciudad, con tales o cuales problemas. No tenemos control de que yo tenga un problema de salud, que a lo mejor yo no me lo esperaba o era algo hereditario, o no sé, hay tantas cosas que no están bajo nuestro control, pero si se dan cuenta, nuestra vida no la vivimos así. En un lado, aquí de esa tablita, yo puse cómo ve la vida una persona espiritualmente avanzada desde la perspectiva budista, a un ser iluminado, y cómo la vemos nosotros en general, ¿no? Un ser humano habitual. Y lo que nos dicen es que el budismo nos dice que las cosas son impermanentes, ¿no? Que nada dura para siempre, todo surge y cesa en dependencia de condiciones, eso lo hemos visto. Sin embargo, nosotros actuamos, intelectualmente lo entendemos, pero nosotros dicen que vivimos intoxicados de vida, de juventud y de salud. Nosotros vivimos pensando que, nos vamos a morir, quién sabe cuándo, ¿no? No sabemos que la muerte está a la vuelta de la esquina, en cualquier momento, no importa qué edad y nada. La muerte está ahí, pero actuamos diciendo, bueno, cuando yo me retire, cuando sea muy grande, cuando deje de trabajar, siempre hay un después para todo. Pensamos que siempre vamos a estar jóvenes y vamos a tener energía y vamos a tener todas nuestras facultades, nuestras capacidades y que siempre vamos a estar sanos. Por lo menos intelectualmente sabes que no es así, pero nuestras acciones no van acorde con ese conocimiento. También vamos por la vida pensando que siempre vamos a estar buscando las cosas que nos dan placer, sacándole la vuelta a las cosas que nos dan dolor, que nos dan sufrimiento, buscando la ganancia, evitando la pérdida. Es decir,
queriendo estar cerca de lo que nos gusta y lo que nos da placer, lo que nos da reconocimiento, lo que nos da es grato, y evitando a toda costa y haciendo como que no existen las cosas que no nos gustan. Cuando en realidad hay cosas que son fuente de la verdadera felicidad, que no tienen que ver con estar buscando el placer y el dolor, eso que llamamos los vientos mundanos. Pero sobre todo, otra de las cosas que más pueden ser fuente de esta mente que no es clara, es que siempre estamos buscando más el beneficio o todo lo que refuerce a mi yo, mi identidad, como lo que me hace identificarme como una persona exitosa, una persona agradable, la imagen que yo tengo de mí o lo mío, ¿no? Mis cosas, mi familia, mi carrera, mi éxito, mi pareja, mi. Y estamos constantemente haciendo cosas y buscando gente que refuerce esa idea de nosotros. ¿Por qué busco yo? ¿Por qué gente me cae bien o me cae mal? A veces, si nos ponemos a analizar, muchas personas que me caen bien refuerzan mi idea de mí mismo, refuerzan mis puntos de vista, lo que a mí me gusta, lo que me parece correcto, o mi ideología, o mis creencias, etcétera. Y me caen mal las personas que no piensan como yo, que no refuerzan esa imagen. Y eso, en algún punto, esta discordancia que estamos viendo ahí puede generar acciones que van a provocar dolor a nosotros o nosotros a los demás. Entonces, todo esto refuerza nuestra mente autocentrada. Al final, egocéntrica, creamos apego y aferramiento a todas estas personas o a estas condiciones y con esto generamos sufrimiento. Esto es entonces muy importante porque al final, ¿qué es lo que vamos a perdonar? ¿O qué es lo que van a querer que perdonemos? Todo aquello que nos causa sufrimiento. Entonces, tenemos que identificar muy bien de dónde surge este sufrimiento. Y esta perspectiva que puse ahí, esta es la realidad como nos la pone el Buda, por ejemplo, como el budismo nos pone, las cosas son así, pero nosotros vivimos pensando que las cosas son así, o buscando o haciendo cosas que perpetúan esa parte. Y entonces, eso es a lo que el budismo le llama ignorancia. Ignorancia no es no saber de filosofía y listas y cosas así, sino vivir pensando o evadiendo estas características de la realidad. Y cuando tenemos esa ignorancia, la mente que vive con ignorancia va a favorecer que surjan las kleshas. Las kleshas son las aflicciones, las pasiones, los venenos, todas esas emociones que experimentamos y que nos van a provocar todavía más sufrimiento. Si ven ese círculo que está ahí, es el centro de la rueda de la vida, que a lo mejor tienen algunas imágenes en algún lugar de la rueda, pero eso es lo que nos mantiene en esta existencia condicionada, en esta existencia que le llamamos samsara. Y cada uno de esos animalitos refleja la avidez o el deseo, el apego, la aversión o el odio, y el cerdito la ignorancia. Esos tres son la fuente de estar creando constantemente estas kleshas o estas aflicciones, a través de no ver las cosas como son, sino verlas como creemos y perpetuamos ese punto de vista. Entonces, todas las kleshas al final surgen de la ignorancia. Y cuando estamos enojados o tenemos avidez y ganas de tener más cosas o estamos apegados, aferrados, ¿cómo se sienten ustedes? ¿O cómo nos sentimos nosotros todos? Mal. Al final no es una sensación agradable, es sufrimiento ahí lo que hay. Entonces, nos quitan la paz mental. El tener una vida que está
Entre más afligido esté por estas emociones, va a quitarnos esa paz mental, van a nublar nuestra conciencia, no vamos a poder ver las cosas como son, siempre vamos a tener a lo mejor un matiz ahí de desagrado, a lo mejor vamos a estar con mal humor, vamos a estar mala gente, vamos a ser los berrinchudos, los malgeniudos, el pesimista, ¿no? Porque ahí hay un tono que está perpetuado por estas emociones. No necesariamente se experimentan desagradables las kleshas. A lo mejor si soy una persona que es competitivo, vengativo, cuando la otra persona yo gane, mejor se va a sentir placentero, pero eso no es hábil. Pues no hay que confundir agradable y desagradable con hábil y torpe, con virtuoso y no virtuoso, ¿no? Igualmente, no todo lo que experimentamos desagradable es una klesha, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo respondo con sufrimiento a un acto de que yo estoy viendo de violencia, por ejemplo, tal vez surge compasión, pero la compasión a veces no se experimenta bonito, ¿no? Sientes como un pesar de ver que hay sufrimiento ahí. O el remordimiento es una emoción que muchas veces no se experimenta bien, pero el remordimiento nos está llevando a darnos cuenta de algo más. Entonces es algo virtuoso, es algo hábil, pero no se experimenta agradable. Entonces es importante no confundir generalmente agradable con virtuoso o hábil y desagradable con torpe o con una klesha, ¿sí? Espero más o menos que quede más o menos claro ese punto. Todos actuamos en muchos momentos a partir de las kleshas. Yo no quisiera decir que siempre, pero vamos a dejarlo en que muchos momentos actuamos a partir de esas sensaciones de desagrado. Entonces, imagínense la escala de grises, ¿no? No imaginemos la aflicción como el mayor rencor del mundo, sino muchos grados de aflicción, de enojo, de desagrado, de descontento, de insatisfacción. Ahí puede haber un gran número de grises, pero hay que cuestionarnos cuánto tiempo, cuántas cosas hacemos a lo largo del día o de nuestra vida en donde está eso y nosotros no somos conscientes de eso. No nos damos cuenta, ahí está, pero pensamos que estamos bien, que todo está perfecto, que no hay nada. Entonces, en tanto no tengamos un grado de progreso espiritual significativo, seguramente muchas de las cosas que hacemos estamos haciéndolas perpetuando esa identidad o esa supervivencia del yo y de lo mío, de lo que a mí me interesa, lo que me gusta, mi beneficio, mi placer, mi gusto. ¿Ah? Entonces, eso hay que tenerlo muy consciente. O de la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos o que queremos dar a los demás. Invertimos mucho tiempo en eso. Entonces, eso hay que identificarlo y darnos cuenta hasta en qué punto esto perpetúa el sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si vemos que esto es la fuente o es una fuente de sufrimiento hacia nosotros o hacia los demás, entonces para perdonar necesitamos liberarnos del enojo o de la culpa que todas estas condiciones generan. Entonces, por ejemplo, imagino que yo soy una persona que me importa mucho que me vean como alguien muy inteligente, como alguien que tiene la perla de sabiduría siempre, que tiene una claridad maravillosa. Y entonces yo doy alguna charla y yo estoy esperando que digan, qué maravilloso eres. No, bueno, wow, cambiaste mi vida antes y después de esta charla. Pero en eso, Claudio viene y me dice, pues sí, estuvo muy bien, pero fíjate que yo escuché en otro texto que no es tanto así, pero... Y en ese momento, el yo o esa imagen que tengo de mí mismo o que yo quiero proyectar, se siente lastimado, se siente confrontado, se siente retado porque no checa, ¿verdad? Entonces yo puedo empezar a tomar una actitud, bueno, pero es que
él empezó al budismo hace 6 meses, ¿no? Y apenas está viendo. Y bueno, pues está, pues sí, como que no, pues está muy jovencito, le falta mucho por aprender, ¿no? Eso puede llevar también a que yo tenga una actitud mala y le diga algún comentario mal, ¿no? O sea, algo que libera mi enojo y tiene una mala mirada o un comentario que minimiza su perspectiva o grosero y a lo mejor ya después lo veo y voy con Sadayoti, oye, fíjate que Claudio como que no sé, yo lo veo muy distraído, lo veo muy mal, ¿no? Como que llega tarde, siempre has visto. Y entonces ahí empiezan a surgir acciones que surgen a partir de una klesha. Surgió a partir de algo que me molestó, me enojó, y que surge porque mi yo o esa imagen que tengo de mí mismo o que quiero proyectar se sintió amenazada, se sintió confrontada. Y entonces yo cometo una mala acción ahí o algo que lastima a Claudio, por ejemplo, y empiezo a generar un círculo de cosas que son torpes absolutamente y que van a generar sufrimiento a los demás, ¿verdad? Y a mí mismo, porque al final mi enojo ahí está, mi inseguridad, mi envidia, ¿no? De que a lo mejor Claudia tuvo una percatación mucho más profunda. ¿Y cómo, no? O sea, pero yo, ¿cómo no lo tengo? Yo tengo mucho tiempo meditando, ¿cómo? Puede haber muchas cosas así en diferentes contextos y eso va a provocar una respuesta de sufrimiento también. ¿Cuál sería entonces para que el elemento para perdonar, ¿no? Para a lo mejor si yo hice algo malo, eh, para que Claudia me perdone si hice algo malo, o perdonarme a mí mismo, soltar el enojo, ¿no? Soltar el enojo, a lo mejor a raíz de eso Claudio se enojó conmigo y ahora ya él está ofendido porque yo hice algo que no le gustó. Entonces, la única forma de liberar esto y perdonar es soltar el enojo, hacer que el enojo se vaya diluyendo, se vaya suavizando, se vaya relajando. Y como vimos, eh, esto es algo que no va a ocurrir así. Esto es un proceso. No es, ya, pedí perdón y se acabó ya. No, es algo que puede requerir mucho tiempo. Pero nuestra mente entonces pues sí puede actuar de diferentes formas en donde podemos, eh, si a mí me hirieron, entonces si yo soy la víctima de, de las kleshas, vamos a pensar de alguien, pues yo puedo seguirme ahí en mi enojo, ¿no? Puedo seguir enojado. Y hay un texto que muchos conocen del Dhammapada, donde con mucha poesía, vamos a decir, nos explica mucho cómo es que nuestra mente está funcionando. Es decir, somos lo que pensamos. Si pensamos nuestras kleshas, somos enojo, somos aversión, ¿no? También eso es lo que estamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Todos tenemos aquí las mismas condiciones, ¿no? Estamos en este lugar, con el mismo número de personas, en el mismo clima, pero cada uno de nosotros está experimentando un mundo distinto, cada uno, de acuerdo a lo que nuestra mente, a cómo está nuestra mente en este momento. Habla o actúa con mente impura, la mente impura que actúa a partir de esos animalitos, odio, avidez e ignorancia, y los problemas te seguirán como sigue la carreta al buey ensimismado. Es que no te quede duda. Si todo el tiempo estás morando en esos venenos, ahí vas a estar tú generando sufrimiento. Habla o actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu misma sombra, inseparable. Pero entonces ahí podemos nosotros estar, abusó de mí, me maltrató, me robó, me hizo daño, me humilló, ¿no? Todo. Entonces vive con esos pensamientos y vivirás con odio. Pero abusó de mí, me golpeó, miren cómo me maltrataron, me robaron.
abandona esos pensamientos y vivirás en paz. Aquí es una invitación a ese soltar el enojo, soltar la aversión, el resentimiento. Y aquí estas frases me muestran a mí como ese resentimiento, ¿no? Es estar, no, pero a mí me la hicieron, me la pagan. O sea, como si esa me la pagan, de verdad nos fuera a liberar, ¿no? O sea, puede ser que buscaste venganza y a venganza en muchos sentidos puede sentirse placentero, porque seguramente mucha gente dice, qué bueno, pero vas a seguir con el enojo. O sea, eso no se va a borrar y eso va a seguir trayéndote sufrimiento. Entonces, en este mundo hasta la fecha, el odio nunca ha disipado al odio. Solo el amor disipa al odio. Esa es la ley. Ese es el Dharma. Eso es a lo que nos invita, ¿no? No creerlo porque ahí está escrito, sino a ver, ponlo a prueba. Con las cosas chiquitas, a lo mejor, con alguna sensación de enojo, no con la peor cosa que nos hayan hecho, ¿verdad? Pero sí con poco a poco ir explorando si es cierto. Y a mí me gusta mucho esta persona que seguro muchos conocen. Para mí fue alguien muy, muy que tuvo una experiencia muy fuerte. Para mí, alguien que dije, wow, ¿quién es ella, no? ¿Cómo es posible? Porque siento que es un ejemplo de una persona que no tiene control de las cosas que le suceden, ¿verdad? Pero siempre podemos elegir cómo reaccionamos. Ella es Malala. Malala, que eventualmente, bueno, ella, como saben, es una mujer que desde muy niña, ¿no? Desde los 15 años, luchó en su país por la educación. Siempre ella veía que por ser mujer no tenía derecho a la educación, ¿no? O muchas niñas, sobre todo muchas niñas, mujeres, no tienen derecho a la educación. Entonces estaban destinadas a simplemente pues, llevar una vida sin educación. Y ella empezó contra los talibanes a alzar la voz y decir, es nuestro derecho, la educación es importante por esto, por lo otro. Entonces un día, como ya empezaba a tener mucha presencia y mucho eco y mucho nombre, entonces cuando ella sube a un autobús, los talibanes y le disparan ¿no? En la cara y le dan varios disparos y está muy grave. Obviamente ven pues, que tiene sus secuelas, ¿no? De como una parálisis facial, perdió la audición de un lado, o sea, tiene varias secuelas. Y al final ella sigue en su lucha, pero además no con una expresión de odio hacia los talibanes, sino con más bien diciendo, no, pues sí están mal, pero ella está en su lucha sin promover el odio tan franco o el odio que muchos pensaríamos, ¿no? Porque tal vez por alguien que me quiso matar, ¿no? Y que me está dejando secuelas y todo. Y entonces ahí puse un poquito algunas de esas frases que ella ha dicho. Entonces, nuestras experiencias de felicidad o sufrimiento no dependen de esas situaciones que nos ocurren en la vida, sino cómo reaccionamos. Miren, aquí hay una, a ver si se reproduce. Uy. Quizás su intención era pararme, pero no se dieron cuenta de que mi voz se ha alzado más y más y se ha difundido por todo el mundo. ¿Tú perdonarías a la gente que te ha hecho esto, a las personas que dispararon? Los perdoné el primer día. Quiero que cambien y que sean mejores y que aprendan que hay gente llena de amor y que cree en la igualdad, en la armonía, en la paz. Es mi mensaje a todo el mundo. En lugar de coger las armas, en lugar de ser violento, en lugar de ser severo con los demás, intentemos ser buenos y te sentirás feliz. Family. You think you get harassed for it?
Entonces, ese para mí es una persona que dices, wow, ¿no? ¿Qué grado de claridad y todo? Ella pues, fue premio Nobel, ¿no? De la Paz hace unos años. Y yo creo que a la mayoría de nosotros tal vez nos parece muy difícil, y más en un país como el nuestro, en donde estamos sujetos a tanto sufrimiento, tanta violencia, tantas situaciones, ¿no? Que nos confrontan mucho en nuestra tranquilidad o la paz. Pensar en si seríamos capaces de perdonar a alguien que nos quiso matar y que nos hizo tanto daño. O que vemos, ¿no? Que todos los días hay personas que son víctimas de mucha crueldad. Entonces, el budismo hay que tomarlo un poco en toda nuestra práctica, como decimos, con pasos de bebé. Vámonos yendo también un poco, y en la medida en que podamos tener más claridad de por qué ocurre, por qué la gente dañamos, por qué dañamos y nos hacen daño, entre más claridad tenemos de eso, probablemente más capacidad tengamos de llegar a perdonar con mayor prontitud, de una forma mucho más amplia, ¿no? Aquí oímos mucho sobre todo de la mente reactiva y la mente creativa. Cuando decimos nosotros tenemos la capacidad de responder de una forma o de otra, eso sí tenemos esa capacidad. ¿Cómo respondemos a estas situaciones? ¿Cómo respondo a alguien que me lastimó y me dañó? Eso sí lo tenemos, esa capacidad. Entonces, el reaccionar no a partir, o el responder no a partir de mi enojo, hace que yo tenga una respuesta más creativa. Y si yo respondo a partir de mi enojo, de mi coraje, mi indignación, es más probable que esa mente automática reactiva va a causar más daño o va a perpetuar el daño. Entonces reflexionemos cómo ese sufrimiento proviene de nuestra mente. Hay sufrimiento que es inequívocamente nos lo inflige a alguien, ¿no? Como si alguien me dispara o me golpea, pues es un sufrimiento evidente. Pero en el budismo hay diferentes matices de sufrimiento, y hay un sufrimiento que nosotros lo generamos nosotros mismos, y ese es el sufrimiento que viene de la mente, que genera más y más kleshas, más aflicciones, más enojo. Entonces, como en ese ejemplo, hubo una acción, y a lo mejor en el ejemplo de Claudio, y gracias por darme elementos para hacerlo, pero en el ejemplo de Claudio, hubo algo, él hizo una acción que no era su intención, ¿verdad? Pero me lastimó. Y entonces yo, morando en ese mismo hecho, genero más y más y más sufrimiento, más y más resentimiento y duda, lo que sea, y ese es el sufrimiento en el que nosotros tenemos mucho poder, donde nosotros podemos actuar ahí, dándonos cuenta de qué tanto de ese sufrimiento lo estoy generando y lo sigo generando yo, y ahí es donde hay que actuar. Entonces, ese sufrimiento viene de nuestra mente. Ese sufrimiento no viene de los demás, viene de nosotros mismos. Ajá, y de esas reacciones que tenemos a quienes nos hacen daño. Entonces, no hay que asumir que el sufrimiento viene de la persona. Mucho del sufrimiento viene de mi mente también. Y a veces podemos ser muy rápidos para emitir juicios de las personas, ¿no? Y una persona tiene algún comentario, algún error, y es muy protagónico, le gusta llamar la atención, es muy torpe, ¿no? Qué poca claridad tiene. O sea, con algo muy básico podemos solidificar a una persona y decir, así es, ¿no? Somos muy rápidos a juzgar y a decir, a creer que ya conocemos a la gente por una acción. Entonces, una acción de torpeza suficiente para que yo diga, es muy mala esa persona, tiene muy mal corazón, es muy corajudo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un juicio de cómo es una persona. Conocer a una persona toma muchísimo tiempo, entonces no reaccionemos, no emitamos juicios prontamente por una sola acción, ¿no? Muy bien.
Entonces, no quedarnos con esa imagen muy sólida, muy fija de esa persona que nos lastima, sobre todo en ese escenario, ¿no? Darnos cuenta si tenemos una tendencia a elaborar esos juicios muy rápido y pensar, bueno, ¿qué tanto conozco a esa persona? ¿De verdad sé qué hay en su vida? ¿Sé de dónde viene, cuál es su origen, en qué trabaja, qué problemas ha tenido, qué situaciones familiares tiene? Pues si no es así, entonces, ¿cómo puedo juzgar a esa persona y decir que es así? Y si sí la conoces y si tienes esa referencia, pues tal vez tengas un poco más de elementos para decir, ya entiendo por qué actúa así, ¿no? A lo mejor alguien de mi familia, o tengo problemas frecuentes con mis papás o con mis hijos, ok, pues tienes más elementos para decir por qué reacciona o por qué actúa de una u otra forma. También hay que reflexionar en que el enojo es momentáneo. A veces algo nos enoja, nos molesta, y no tenemos ese espacio de decir, espera, no, ahorita no es momento de que diga algo o de que responda algo, porque lo que va a salir es el enojo. Y seguramente eso va a pasar o va a reducir y ya entonces ya podría haber alguna respuesta más sabia o más hábil de tu parte, y ver si lo que estamos cultivando es el resentimiento. Estoy generando imágenes y cosas, reviviendo el momento de tal forma que estoy haciendo que cada vez vaya más fuerte. Entonces hay que tener mucha atención plena, que es algo que cultivamos mucho, para ver, cacharnos en esos momentos en los que esto está pasando. Y recordar que el soltar ese enojo, ese perdón, es un proceso. Si nosotros pedimos perdón, ¿no? O queremos perdonar, ya sea del lado en el que estemos, eso puede llevar mucho tiempo. Por ejemplo, con la traición, ¿no? La traición es un tema muy fuerte porque eso implica que quien nos lastimó es alguien muy cercano a nosotros o en quien teníamos una expectativa, ¿verdad? De muy alta, ¿no? A lo mejor nuestros padres, ¿no? Es que, ¿cómo me hizo esto? Tenían que haberme cuidado, tenían que haber visto por mí. O de tus hijos, que cómo, tú les diste todo y ve cómo te pagan. El tema de la traición es muy fuerte y puede requerir mucho tiempo en ir analizando todo el contexto para que pueda ir soltando el enojo. Entonces, si entendemos por qué se presentan las kleshas en nuestra vida, tenemos esa claridad de por qué se presentan en la vida de los demás. Si nosotros vemos esas aflicciones en nuestra mente y cómo en nuestra mente están generando acciones, podríamos empatizar con los demás y saber que esa persona también está respondiendo a partir de sus propias aflicciones, de su propia mente, de su propia aversión, de su propia avidez, de su propia ignorancia. Ignorancia en el sentido que les puse al principio. Y conforme debilitamos la ignorancia, conforme tenemos más claridad de todo este proceso que está ocurriendo en todos nosotros, entonces puede surgir compasión. Si yo tengo más claridad de que esto es algo, esta es una enfermedad, por decirlo así, en la que todos estamos sumergidos, entre más claridad tengo y más comprensión, más probable es que pueda surgir compasión en mí. Compasión no como lástima, sino como un deseo de, es que esa persona está sufriendo ahorita por su enojo, por su rabia, por su frustración. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo ayudarlo? Y también en ese sentido, probablemente nuestra mente responda menos a partir de un yo que se siente herido. Si yo sé y reconocer esas aflicciones, es menos probable que yo me enoje cuando alguien no está de acuerdo conmigo o cuando alguien me diga que a alguien no le parezca tan maravilloso como creo que soy, ¿no? O cuando alguien no reafirme esa idea de mí mismo,
pues tal vez no me voy a provocar esa reacción tan instintiva que al principio surgía. Pero si no surge compasión, entonces puedo responder con fe, con confianza, como la palabra Shraddha apunta, y decir, ok, ahorita en este momento siento enojo y no tengo esa empatía y todo, pero confío en que con la práctica y con mis acciones y con la meditación, con las 3 joyas, puedo ir dirigiéndome a tener cada vez más claridad y cada vez ser una persona más compasiva, ¿no? Y lo que hicimos hoy es una buena forma también de trabajar con esa liberación del enojo, ¿no? Metta Bhavana, sobre todo en el primer y en el cuarto estadio, porque en el primer estadio vamos a trabajar mucho con la culpa. Cuando hacemos algo que fue torpe y que causó sufrimiento, podemos caer en un extremo de decir, somos muy malas personas y soy lo peor, qué malo, ve cómo eres, y otra vez, no cambias. Y no es cierto, ese es un extremo en el que no debemos caer, porque nuestra naturaleza no es de maldad. Actuamos con maldad por las aflicciones y ya vimos que las aflicciones surgen por condiciones. Entonces, más bien hay que confiar en nuestro potencial de transformarnos y de actuar de otra forma. Y desde esa misma perspectiva, la persona que me parece difícil o el que me cae mal o el que me hizo daño, también tiene ese mismo potencial. Si yo no soy una mala persona y mi naturaleza es de la bondad o de meta, la otra persona también. Y eso, obviamente, con el tiempo puede ir suavizando y relajando ese enojo, ese coraje o esa necesidad de vengarte, de justicia o algo que pueda haber en nuestra mente. Y algo que es importante es la ética budista, porque eso es lo que va a ayudarnos a impedir que perpetuemos sufrimiento. Actuando a partir de los preceptos, vamos a tratar de una forma más deliberada actuar absteniéndonos de causar daño a los demás. Entonces, esta es una parte importante de nuestra acción. Entonces recordemos, el perdón se otorga y se ofrece libremente. No lo podemos exigir ni nos lo pueden exigir. Es algo que tiene que ocurrir poco a poco. Es un proceso que puede ser largo y no se puede precipitar. No podemos manipular a la gente para que nos perdone. No puedo, Sadayoti, tú eres budista. Tú eres una practicante, perdóname. No te enojes, tienes que perdonarme. Si no, tú eres compasiva, ¿no? Tú practicas meta, tienes que perdonarme. Así no funciona, no podemos caer en ese tipo de manipulación. Vigilar cuando aparece la culpa, porque nos puede llevar a sentir lo que había mencionado, que nosotros somos malos, a autocastigarnos y estancarnos en ese hecho que ocurrió en un momento dado. Tampoco trata de justificar las circunstancias, nuestras intenciones, no se trata de decir, es que yo te dije que de groserías, ¿verdad? O te hice el chisme, pero mi intención no era mala. O sea, yo siempre quise lo mejor para ti. Yo lo hice para que aprendieras. No, eso no puede, no, cuando pedimos perdón no trata de eso. No podemos minimizar la experiencia de la persona. Entonces ahí no se trata de pedir perdón a alguien más, de negar su experiencia, negar que lo lastimamos, negar su dolor, negar su enojo tampoco. Entonces, hay que interesarnos por la experiencia de los demás y pedir perdón no por nuestra culpa, sino porque nos interesa lo que experimentó la otra persona. Entonces, hay que percatarnos de, cuando pedimos perdón, es porque nos percatamos del sufrimiento del otro. Aquí encuentro una relación un poco interesante con la práctica de confesión que hacemos nosotros. Entonces, en una parte del perdón, tú te percatas de que, híjole, hice esto, lastimé a esta persona. Y después, en otra etapa,
vas a reconocer explícitamente o verbalmente que tú hiciste el daño y que tú fuiste la causante o la condición del dolor de la otra persona. Y después expresar el remordimiento, expresar un genuino lamento de decir, quisiera yo no haberlo hecho, reconozco que hice mal esto, o intentar enmendar, ¿no? O aclarar lo que le ocurrió, hacerle saber que nos importa, ¿no? Que nos importa la persona sin negar su experiencia y al final todavía comprometernos a no repetir la acción o tomar alguna resolución. Pues pedir perdón también para mí es una forma de practicar la ética. Hay que aprender a perdonar entonces, porque todos los seres humanos vamos a estar cometiendo errores siempre y vamos a estar provocando sufrimiento, por lo menos hasta que tengamos un nivel espiritual muy, muy alto. Y al perdonar nos liberamos del sufrimiento y devolvemos a los demás y a nosotros mismos la confianza en nuestra capacidad de transformarnos. En el caso de un budista, pues en seres iluminados, ¿no? Y en ese sentido es un regalo el perdón para todos, para los demás y nosotros. La práctica del perdón puede ser muy elevada. Aquí ya, para ir terminando, fíjense cómo una persona avanzada como Shantideva, ¿no? ¿Qué nos dice de estas aflicciones? Pues dice, aunque prometí liberar a los seres de sus aflicciones mentales, a través del espacio entero en las 10 direcciones, ni siquiera he podido liberarme yo mismo de las aflicciones mentales. Sin saber mis propias limitaciones, en aquella ocasión hablé como si estuviera perturbado mentalmente. Por lo tanto, nunca daré la espalda a vencer a las aflicciones mentales. Seré tenaz y sin olvidar mi deseo de venganza les haré la guerra. Aquí la guerra y la venganza es contra las aflicciones. Las aflicciones son nuestros enemigos, excepto en contra de las aflicciones mentales que se relacionan con la eliminación de las aflicciones mentales. No importa que se desparramen mis entrañas y ruede mi cabeza, no he de inclinarme nunca ante mis enemigos, las aflicciones mentales. Incluso en el exilio, un enemigo puede asentarse en algún lugar y tener seguidores en otra región desde la que retorna con toda su fuerza. Pero no existe tal posibilidad para el enemigo, las aflicciones mentales. Entonces, ahí me gusta mucho esto porque ese es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es la otra persona, no es la persona que me dañó, que me lastimó, que me insultó. Son las aflicciones mentales, son mis emociones torpes. Otro es los versos para el entrenamiento de la mente, que es un entrenamiento muy avanzado, ¿no? En todas mis acciones que vigile mi propia mente y cuanta emoción destructiva surja, yo mismo con fuerza las detenga de inmediato, pues éstas me dañarán a mí y a otros. Cuando alguien por envidia me dañe, insultándome, haciendo algo similar, que acepte la derrota y ofrezca la victoria. Incluso si alguien al cual he ayudado, alguien en el cual yo haya depositado mi esperanza, o sea, aquí es la traición, alguien que después me dañe al herirme, que a este pueda verlo como a un excelente amigo espiritual. Que nunca nada de esto quede manchado por pensamientos que conciernen a los 8 vientos mundanos y que pueda yo ver todo como una ilusión y sin apegos, liberándome así de cualquier ataúd. Entonces, esto es un grado obviamente muy elevado, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, estamos trabajando con las aflicciones mentales. Estamos trabajando con nuestras emociones, con nuestro enojo, nuestro coraje, etc. Para terminar, hay una historia que, si ven, de cómo el Buda, dando un discurso con todos sus discípulos, se ve interrumpido por una persona que llega y cuestiona al Buda de una forma muy violenta, o incluso dicen que hasta le escupe al Buda, ¿no? Y que llega y lo confronta y todo, y el Buda permanece, sí, el Buda permanece tranquilo, ajá, y entonces, pues ya que termina de echar toda su furia ahí, entonces el Buda le dice, bueno, como le dicen, bueno, ¿y qué piensas, no? ¿Qué vas a decir? Y los discípulos estaban, pues así como que, ¿cómo te atreves, no? ¿Qué pasa?
Entonces, ¿por qué no le dices nada? Y entonces el Buda dice, bueno, si yo tengo un caballo y te lo regalo y te lo obsequio, y tú no lo aceptas y lo regresas o simplemente no lo quieres, ¿de quién es el caballo? Dice, bueno, pues tuyo, ¿no? Sigue siendo tuyo. Pues de la misma forma, los insultos y todo el enojo y el coraje de esta persona, yo no los recibo. Se los queda esa persona, ¿no? Y responde, la respuesta que encontré es como el flujo del río Ganges, que hace que sus aguas nunca sean las mismas, entonces ningún hombre es el mismo de antes. Yo no soy la misma persona con la que usted estuvo ayer, porque esta persona que le escupió regresa, tiene una noche terrible, la culpa y llega al día siguiente pidiendo perdón, no, es que perdón por lo que hice, lo que le dije. Entonces, dice, yo no soy la misma persona con la que usted estuvo ayer y ni siquiera el que me escupió está ahora aquí. No veo a nadie tan valiente como él. Ahora ya no eres el mismo hombre de ayer. No estás haciendo nada conmigo, así que no hay nada que pueda perdonarte. Las dos personas, el hombre que escupió y el hombre que recibió el escupitajo, ya no están aquí. Entonces hablemos de otra cosa. Entonces, un ser iluminado ni siquiera experimentó enojo. El Buda sabía perfectamente que eran las kleshas nublando la mente de esa persona, pero ni siquiera negó el potencial de esta persona. Y tampoco el Buda estaba defendiendo un yo, una imagen del sabio, el maestro, el iluminado, nada. No había lugar a que estuvieran esas aflicciones operando. Y ese es el grado que tal vez sería el máximo, donde ni siquiera hay necesidad de perdonar, porque no surgen las kleshas. Y pues ya, creo que me extendí un poco. Gracias.